Fer, es increíble el poder que tienen nuestras palabras en cómo estamos construyendo nuestra realidad. Es decir, si nos sentimos bien, pues a todo dar. Pero si nos sentimos mal, creo que sería un muy buen ejercicio que analicemos qué tipo de conversaciones estamos teniendo, con quién fue la última persona con la que hablamos y cómo nos estamos refiriendo respecto a nosotros mismos, porque puede ser que el lenguaje que estamos utilizando lo estemos decretando para nuestra realidad. Así es, porque las palabras son la cristalización de aquellas ideas y las ideas son a su vez la manera como se manifiestan los sueños, Yudiel. Mucha gente le resta la importancia que en realidad pueden llegar a tener nuestras palabras, sobre todo cuando hay una combinación de ciertas emociones con ellas. Y es que tal vez no lo sabes, pero no sé si te has dado cuenta que hay algunas cosas que dices y las dices en medio de una emoción tan intensa que se te vuelven realidad. El problema es que la mayoría de estas palabras que vienen acompañadas de una emoción intensa casi siempre son situaciones negativas. Sí, por ejemplo, ay, soy un tonto. Exactamente. Ay, es que soy un bruto, que no me fijo nunca. Pero además, fíjate lo que estás haciendo. Cuando lo estás diciendo, no nada más estás pensándolo, lo estás verbalizando, estás haciendo un movimiento afirmativo con todo el cuerpo y tienes una emoción de coraje en ese momento. Entonces empiezas a actuar como si en verdad fueras un tonto y como si en verdad nunca te fijaras en lo que haces. Por eso dicen por ahí que si quieres que algo suceda, piensa que no te corresponde y que no es para ti y velo con esa emoción y te va a suceder más rápido. O peor aún, ¿sabías que aquello a lo que le tenemos miedo es lo que sucede más rápido? ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo de algo, sientes tal emoción tan intensa y verbalizas que no, por favor, que no se me aparezcan las arañas porque no me gustan, odio a las arañas. Y en ese momento aparece ese extraordinario ser de 8 patas. Que no, además a mí me dan pavor, pero podríamos pensar en nuestra vida como el guión de una película y ese guión va a determinar cuál es el género de tu película. Es decir, si pensamos en que tu vida es uno de estos guiones y tu guión está lleno de puras cosas en las que no hay esperanza de que puedas tener una mejor vida, tú empiezas a actuar como un género dramático. Claro, por supuesto, y en consecuencia te empiezan a pasar todas estas cosas malas que de alguna manera dices, seguramente me han hechizado o están haciéndome algún tipo de vudú, porque no puede ser que tantas cosas negativas me estén pasando y ni siquiera te das cuenta que es justamente lo que estás decretando. Me acordé ahorita de las rifas en diciembre, que yo siempre decía, es que yo nunca me saco nada. Y te aseguro que jamás te sacaste nada. Pero ni una licuadora, nunca. Entonces, yo no sé si lo decreté o no, pero lo decía tan firme que yo creo que por eso nunca me gané nada. ¿En verdad lo dudas todavía? Déjame decirte algo peor. Cuando empezamos una situación emocional y empezamos a decir, no, es que esto seguramente no va a durar. Es que a mí nunca me duran las parejas. Es que además nunca nadie ha sido fiel conmigo. Y empiezas a vaciar todo ese costal de situaciones negativas que te han pasado que ni te preguntes después por qué es que las cosas buenas a ti no te pasan. Entonces solemos decir frases como tengo muy mala suerte en el amor, siempre me encuentro al mismo tipo de patanes, o es que las chicas nunca se fijan en mí, y todo esto lo convertimos en realidad. O sea, es una realidad que vivimos todos los días y que entonces no nos estamos dando cuenta de la energía con la que lo estamos diciendo. Lo peor del caso es que si tomáramos un poco de tiempo y nos diéramos cuenta, lógicamente, de lo que estamos diciendo, nos reiríamos de las tonterías que estamos comentando. Fíjate que también me acuerdo cuando era niño yo siempre me caía, siempre. Y mi mamá me decía, fíjate muy bien porque tú siempre te caes. No, pues con razón. Y entonces hoy de grande digo, pues sí, con razón siempre me caía. Hay que tener mucho cuidado, no nada más con lo que nosotros decimos, que al mismo tiempo lo decretamos, sino con lo que otra gente nos está diciendo, que nosotros no ponemos en duda, sino que damos por cierto lo que nos dicen y que también lo estamos decretando. Claro, pero imagínate, tan fuerte es esto de la palabra que puedes verlo en un bebé cuando recién empieza a gatear y después empieza a caminar. Como el lenguaje verbal todavía no lo comprende al 100%, no es capaz de ponerlo en su sistema de creencias y no es capaz tampoco de llevarlo hacia una situación en la cual se decrete y se realice. Por eso vemos a los bebés que cuando le estás diciendo no, te vas a caer, ellos no hacen caso y siguen perseverando. ¿Te imaginas, Yudiel? Si a esa edad ya pudiéramos tener conciencia de lo que nos están diciendo, nos dejaran esos temores en nuestro ser y empezáramos a dejar de intentarlo, ni tú ni yo caminaríamos. Y creo que entonces es muy importante que empecemos a hablar en positivo, utilizando palabras que nos ayuden a entender que sí podemos hacer las cosas, que a lo mejor hemos fallado, pero que tenemos que seguir intentándolo, porque cuando nos referimos siempre en un sentido positivo, las cosas se dan mucho más sencillas. Imagínate, ya hay mucha gente que de por sí quiere que nosotros fracasemos, quiere que nos vaya mal, quiere que metamos la pata para poder
sentirse ellos menos miserables que nosotros. Entonces, si ya hay tanta gente hablando mal de nosotros, diciendo todas esas cosas que no son buenas, ¿por qué seguirles la ruta a nosotros también? ¿Por qué no cambiar y empezar a decirte aquello que realmente quieres escuchar? Lo que te gustaría oír de la persona que más te amara, ¿qué sería en este momento? Por ejemplo, Yudiel, a ti, ¿qué te gustaría que te dijera esa persona que te ame incondicionalmente? Te quiero mucho. ¿Qué más te gustaría? Eres muy guapo. Qué buen sentido del humor tienes. Te admiro tanto y muchas otras. Parece ser que realmente tienes que empezar por enamorarte de ti para cambiar el léxico que manejas contigo mismo. Hay un libro sensacional que cuando tuve la oportunidad de hojearlo y después leerlo, impactó mi vida. Es un libro de Anthony Robbins. Se llama Despertando al Gigante Interior. En este libro, él se concreta específicamente a hacernos entender cuál es la importancia de las palabras que estamos utilizando. ¿Y sabías que el lenguaje en español es tan vasto que de alguna manera ocupamos solamente el 1% y a veces hasta menos? Y a eso súmale todos los deterioros que ha sufrido últimamente. Por ejemplo, todos cuando estamos tristes decimos estoy deprimido, cuando la definición de depresión es muy diferente a la de tristeza, porque la tristeza es algo temporal, pero la depresión podría ser algo más permanente. Si tan solo cambiamos esta perspectiva y en lugar de decir depresión o tristeza digamos estoy poco animado, ya hay una situación en la cual tu cuerpo está respondiendo a que estás poco animado, en lugar de decir estoy deprimido o triste. Y no se trata de andar repitiendo como perico, estoy bien, soy feliz, estoy bien, soy feliz, no. Se trata de, en verdad, fijarte en la mente que estás bien y con que lo digas una vez, creo que será suficiente. Lo más importante sería creerlo a profundidad.